Mi esposa se quedó paralizada, sin palabras, al verme de pie en la puerta del restaurante, mirándola a ella y al hombre que la acompañaba. Fue como si el tiempo se hubiera detenido, como si el tintineo de las copas, las risas, el sonido de los cubiertos e incluso la música de fondo hubieran sido absorbidos por un silencio ensordecedor. No dije nada. No grité, no armé un escándalo, no lloré. Simplemente la miré fijamente. Con los ojos abiertos, no podía ocultar su nerviosismo al ser tomada por sorpresa. El hombre a su lado, visiblemente incómodo, ni siquiera sabía cómo reaccionar. Y en ese momento, cuando todo dentro de mí se hacía añicos, simplemente le di la espalda y me marché. Me fui con la sensación de que la vida tal como la conocía había terminado. La mujer que amé, que una vez me miró a los ojos y me prometió fidelidad, lealtad, amor, ahora era una extraña. Esa escena, esa mesa, esa postura, no la obligaban, estaba allí por decisión propia. Cenando, riendo, sonriendo como una pareja. Esa imagen me persiguió durante días, invadiendo mis sueños y despertando conmigo cada mañana. Pasé las 2 primeras noches despierto, mirando el techo de una habitación de hotel barata. Y fue allí, entre paredes descascarilladas y un colchón duro, donde comprendí que el amor que sentía por ella era real, pero el amor que ella decía sentir por mí quizá nunca hubiera existido. Empecé a repasar cada «te quiero» que oía, cada beso antes de dormir, cada mensaje de buenos días que ahora parecía programado. ¿Era todo cierto? ¿O solo parte de una cómoda rutina? El dolor no provenía solo de la traición, sino de la duda. ¿Qué era real? ¿Qué era un montaje? Y lo peor de todo, ¿cuánto tiempo llevaba ocurriendo esto? Me dolía imaginar que, mientras yo me dedicaba a nuestro futuro, alguien ocupaba mi lugar en el presente. Y lo más cruel fue darme cuenta de que no esperaba ser descubierta. Esa escena no era una trampa. Estaba tranquila, sin aparente culpa, sin miedo a ser vista. No era un error puntual. Era una repetición. Al tercer día, con manos temblorosas y el alma vacía, escribí una carta de divorcio. Sin rodeos, sin largas justificaciones. Simplemente comuniqué mi decisión. Estaba cansada de luchar por un amor que solo existía en una de las partes. Estaba agotada intentando mantener viva una relación que ella había dejado morir sin decirme nada. Le entregué la carta a un abogado y pedí que la archivara de inmediato. Necesitaba pasar página antes de que rompiera el libro de mi vida. Al día siguiente, recibió el sobre. Me llamó. 23 llamadas perdidas. Luego mensajes de audio, correos electrónicos, incluso una carta manuscrita. En todos ellos, la misma frase, déjame explicarte. Pero, ¿qué había que explicar? Lo vi. Con mis propios ojos. Lo sentí. Con mi propio corazón. El amor no sobrevive al desprecio. Y ella me despreció cuando eligió sentarse a la mesa con otro hombre como si nunca hubiera existido. Días después, apareció en la puerta de mi nuevo hogar. Su cabello recogido apresuradamente, sin maquillaje, con esa blusa vieja que tanto amaba. Tenía los ojos hinchados, rojos, como si no hubiera dormido en días. Estaba llorando antes de poder hablar. Extendió la mano, intentó tocarme, pero retrocedí. No por ira, sino por autoprotección. No podía permitir que el mismo corazón que ella había roto me hiciera olvidar todo tan rápido. Dijo que había sido un error. Que estaba confundida. Que se sentía abandonada. Que todo fue culpa de un momento. Pero, ¿qué hay de la cena? ¿Y las risas? ¿Y las miradas apasionadas? Eso no fue impulso. Fue rendición. Fue decisión. Me rogó que la escuchara. Que la entendiera. Dijo que ese hombre no significaba nada. Que solo ahora se dio cuenta de la profundidad del agujero que había cavado entre nosotros. Pero era demasiado tarde. Algo dentro de mí había cambiado. La perdoné. La miré a los ojos y le dije, te perdono. Pero no puedo seguir. El perdón fue liberador. Para mí. No para ella. Ella esperaba redención.
Esperaba una segunda oportunidad. Pero el amor que una vez me hizo mover montañas ahora solo me hacía desear paz. Y esa noche, se fue. Y cerré la puerta, seguro de que nunca volvería a ser el mismo. Lloró. Me llamó. Se quedó en la acera, esperando una reacción. Pero ya no reaccioné al dolor que me causó. Porque perdonar no es volver atrás. Perdonar es liberar. Y eso fue lo que hice. Con el paso de los meses, ella intentó acercarse. Me enviaba mensajes en ocasiones especiales. Comentaba discretamente en redes sociales. Me preguntaba por mi salud. Y yo respondía con educación, pero sin nostalgia. Mientras ella se hundía en el arrepentimiento, yo redescubrí mi esencia. Redescubrí el placer de estar conmigo misma, de vivir sin ansiedad, de no esperar a que alguien más llegara a casa para sentirme completa. Aprendí de nuevo a sonreír sin esfuerzo. A dormir sin remordimientos. A mirarme al espejo y ver a alguien completo, no solo una parte de mí implorando amor. Un día, de repente, me la encontré de nuevo. Estaba en una cafetería, leyendo un libro, cuando entró. Nuestras miradas se cruzaron. Dudó un momento. Se acercó a mí. Sonreímos. Sin dolor. Sin resentimiento. Me preguntó si podía sentarse. Acepté. Hablamos unos minutos. Me dijo que todavía pensaba en mí. Que ningún hombre podría jamás llenar mi lugar. Que lo que experimentó conmigo era irreemplazable. Y que si pudiera volver atrás en el tiempo, habría actuado de otra manera. No dije nada. Solo escuché. Y al final de la conversación, me preguntó: ¿ya amas a alguien más? Respondí sinceramente: me amo. Y eso me basta. Sonrió con tristeza. Sabía que me había perdido. Y en ese momento, comprendió que la traición no solo le había robado al hombre que la amaba. Le había robado el futuro que podríamos haber tenido juntos. Salió lentamente de la cafetería. Me quedé allí, terminando mi café. En paz. Sabiendo que el pasado ya no me controlaba. Y que, aunque mi corazón aún recordaba, mi mente ya había seguido adelante. Pero, ¿qué la llevó a traicionar a un amor verdadero? ¿Qué había detrás de esa cena aparentemente informal con un desconocido? ¿Y por qué solo se dio cuenta de todo lo que había perdido, cuando ya no había vuelta atrás? Bienvenidos al canal. Aquí no apoyamos ningún tipo de trampa, al contrario, usamos historias, ficticio y realista para mostrar cómo la infidelidad puede destruir hogares, amores y vidas enteras. Cada narrativa es una advertencia, un espejo de las consecuencias que muchos ignoran hasta que es demasiado tarde. Prepárate, lo que estás a punto de escuchar es una historia impactante, intenso e inolvidable. Se llamaba Daniel. Tenía 38 años, era tranquilo, de voz suave y gestos contenidos, pero con una mirada que siempre transmitía más de lo que decía. Trabajaba como analista de sistemas en una empresa mediana y llevaba una vida estable, sin lujos, pero con dignidad. No era el tipo de hombre que llenaba una habitación con su presencia, pero su ausencia siempre dejaba un vacío notable. Tenía un peculiar sentido del humor, de esos que pocos entienden, pero quienes lo hacen, nunca olvidan. Disfrutaba de las pequeñas cosas, dar un paseo al final de la tarde, preparar café recién hecho por la mañana, cuidar las plantas del balcón y organizar su estantería según sus sentimientos, no por autor o género. Para él, los libros tenían alma. Y los sentimientos también. Sofía había sido su esposa durante 11 años. Jefa de enfermeras en un prestigioso hospital, era conocida por su eficiencia, empatía y firmeza. Era de esas personas que hablaban con contacto visual, con una voz que transmitía tranquilidad incluso en los momentos más inciertos. Sus colegas la admiraban, sus pacientes le agradecían, y en casa, era el centro de equilibrio. Sofía siempre había sido una mujer apasionada por la vida, intensa en los detalles y firme en sus decisiones. Desde pequeña, aprendió a luchar por todo lo que quería y nunca temió enfrentar la adversidad. Cuando conoció a Daniel, fue como si el mundo finalmente se hubiera calmado para que pudiera respirar en paz. Él, con su calma, y ella, con su determinación.
dos polos opuestos que se complementaban de una manera casi poética. Vivían en un apartamento de 2 habitaciones en un barrio tranquilo. El lugar tenía balcón, muchas plantas y un silencio roto solo por el sonido del viento en las hojas o la risa de un niño en el edificio vecino. Era el tipo de hogar que parecía vivir a su propio ritmo, ajeno al bullicio exterior. En las paredes había fotografías de viajes sencillos pero significativos, un camino de tierra, una tarde nublada en la montaña, un desayuno improvisado en la cama. No había ostentación, solo recuerdos. Y los domingos, la rutina era casi sagrada. Daniel hacía panqueques, Sofía ponía una lista de reproducción relajante y los dos dividían su tiempo entre el sofá, sus planes y el cómodo silencio de quienes no necesitaban hablar para entenderse. Su relación se basaba en el respeto. No en el típico respeto formal, sino en un profundo respeto por la individualidad del otro. Sofía sabía que Daniel necesitaba sus momentos de introspección, sus cafés a solas y su inmersión en los libros que ella nunca terminaba. Él, a su vez, comprendía sus urgencias emocionales, los largos días, las noches que lloraba en la ducha sin decir por qué, los momentos en que simplemente necesitaba ser escuchada, no que la arreglaran. Nunca fueron una pareja de grandes exhibiciones públicas, pero había una complicidad entre ellos que se manifestaba en los detalles, la forma en que ella le ajustaba el cuello de la camisa antes de irse, o como él siempre dejaba la luz del pasillo encendida para cuando ella llegaba tarde del trabajo. Sofía provenía de una familia con problemas. Creció en un entorno donde el amor se intercambiaba por la obediencia, y la estabilidad emocional siempre había sido un territorio inexplorado. Así que cuando encontró en Daniel el refugio que nunca tuvo, se aferró a él como quien intenta sostener arena entre los dedos. Con los años, aprendió a confiar, a dejarse cuidar, pero siempre hubo una inquietud silenciosa dentro de ella, un miedo a perderse en una rutina que no gritaba, pero tampoco sorprendía. Daniel, por otro lado, era hijo de una pareja discreta y amorosa, que envejecieron juntos leyendo el periódico los domingos y tomando el té a las 5. Creció creyendo que el amor se manifiesta más en la constancia que en el fuego. Quizás por eso la idea de una pasión desbordante nunca lo conmovió. Para él, el amor era permanencia, era construcción. Incluso con vidas ajetreadas, siempre se esforzaban por mantener la conexión. Tenían la costumbre de cenar juntos, sin celulares sobre la mesa, y compartir las experiencias del día. A veces era una conversación animada, otras veces solo un «hoy fue difícil» y un roce de manos que decía más que las palabras. El sexo entre ellos nunca fue explosivo, pero sí honesto, íntimo y seguro. Con el tiempo, como en muchos matrimonios, surgió la previsibilidad. Hubo menos sorpresas, pero hubo paz. Y aunque esta calma era el deseo de muchos, para Sofía, a veces sonaba como un susurro apagado en medio del ruido del mundo. No era una insatisfacción manifiesta, sino un leve anhelo por algo que ni ella misma podía nombrar. Un deseo que no anulaba el amor, pero que lo ponía en duda en momentos de profundo silencio. Daniel había notado algunos cambios en Sofía, sobre todo en los últimos meses. Miradas largas por la ventana, pausas a mitad de frase y una ausencia que no era física, sino emocional. Sonreía menos. Dormía de espaldas a él. Respondía con más lentitud. Pero él lo atribuía a la tensión del trabajo, la presión del hospital, la carga emocional que la pandemia había dejado sobre sus hombros. Nunca consideró nada más allá de eso. Nunca fue un hombre inseguro ni controlador. Creía que la confianza era la base de todo, y que invadir la privacidad de alguien a quien amas es más un grito de desesperación que una prueba de amor. Por eso nunca revisaba su teléfono, nunca cuestionaba su horario, ni siquiera dudaba de sus palabras. A su lado, había una lucha silenciosa. Sofía se sentía fuera de lugar dentro de la estabilidad que tanto anhelaba. Estaba orgullosa de Daniel, de la relación que habían construido, del hogar que habían hecho juntos, de los recuerdos, pero había un vacío creciendo dentro de ella que no tenía nombre. A veces, en la ducha, se preguntaba si estaba viviendo o solo existiendo. Si amar a alguien era suficiente cuando ya no se sentía parte de su propia historia. Echaba de menos algo que no podía describir, una especie de chispa, un instinto, un deseo de algo que rompiera la monotonía y la devolviera al contacto con su propia piel. Pero también se sentía culpable por ello. Porque no había nada malo. No había gritos, ni traición, ni falta de respeto. Había afecto.
Y quizás por eso la angustia era mayor. ¿Cómo podía quejarse de algo que parecía perfecto? En el hospital, Sofía era respetada y querida, pero la presión emocional y vivir con el dolor la habían vuelto más introspectiva últimamente. Pasaba horas atendiendo casos críticos, lidiando con pérdidas e intentando mantener el equilibrio de los demás mientras sentía su propio declive. Empezó a irse más tarde, usando el cansancio como excusa para llegar después de cenar, evitar conversaciones y dormir antes. Daniel, pacientemente, mantuvo viva la llama de su relación, sin darse cuenta de que ella ya no sentía el calor de la llama. Continuó dejándole café listo por la mañana, enviando mensajes cariñosos al mediodía y proponiendo escapadas de fin de semana. Pero todo esto se topó con un muro invisible, una barrera que crecía sin que él comprendiera por qué. Y así se acumulaban los días. Entre la delicadeza de un amor estable y el peso de un silencio creciente. Daniel seguía sonriendo al verla llegar, seguía observándola de lejos mientras se quitaba los zapatos y se recogía el pelo, como si fuera la primera vez. Yo seguía haciendo listas de películas para ver juntos y anotando lugares para visitar en vacaciones. ¿Y Sofía? Sofía a veces lloraba sola, a veces sonreía con naturalidad, a veces simplemente se quedaba callada. Todavía la conmovían algunos recuerdos, pero ya no sabía cómo crear nuevos. Todavía lo amaba. Pero sentía que había algo dentro de ella que necesitaba afrontar, aunque no pudiera nombrarlo. Hasta que un día, en medio de la tranquila rutina y el silencio que habitaba la casa como un huésped invisible, algo ocurrió. Algo que gradualmente pondría todo en perspectiva. Algo que revelaría no solo las fallas de la relación, sino también los límites del perdón, el dolor de la pérdida, la transformación de la identidad y la verdadera medida del amor. Pero por ahora, solo había esto, una pareja que parecía completa por fuera, pero que por dentro comenzaba a resquebrajarse lenta, casi imperceptiblemente, como una estructura que resiste los vientos del exterior, pero ya oye las grietas internas de su propia fragilidad. Y pronto, uno de ellos descubriría que algunas decisiones son irreversibles. Y que el amor, por fuerte que sea, no lo sobrevive todo. Sobre todo cuando la elección deja de ser entre quedarse o irse, y se convierte en entre olvidar o resistir. Daniel se despertó ese martes con el familiar aroma a café recién hecho, pero por primera vez en meses, notó que su taza había desaparecido del mostrador. Todavía caliente, aún intacta. Era el tipo de detalle que a muchos les pasaría desapercibido, pero no a él. Representaba la ausencia. Sofía siempre se tomaba el café antes de salir, incluso con prisa, aunque fueran solo 2 sorbos de pie, entre una bolsa y una bata. Esa mañana, la ausencia de la taza fue como un susurro incómodo en su rutina, una presencia silenciosa que le decía que algo había cambiado. Y por mucho que intentara ignorarlo, Daniel cargó con esa incomodidad el resto del día, como una piedra en el zapato que le molestaba más emocionalmente que físicamente. Le envió un mensaje para preguntarle si todo iba bien, y ella respondió 2 horas después con un simple, lo siento, día ajetreado. No insistió. No era de los que exigen atención. Pero el prolongado silencio en su interior empezaba a resonar. Los días siguientes continuaron con una inquietante normalidad. Sofía empezó a salir antes y a volver más tarde. Al ser interrogada, hablaba de una nueva exigencia del hospital, de turnos más exigentes, reuniones inesperadas, protocolos renovados. Daniel, sensible y discreto, lo aceptaba todo. Pero algo en él empezó a observarla con más cautela. Su ropa, su perfume, más intenso de lo habitual, sus largas duchas antes de salir, su forma de peinarse, su reflejo en el espejo del pasillo antes de salir. Ninguno de estos gestos por sí solo significaba nada serio, pero juntos delineaban un nuevo comportamiento. Algo en Sofía estaba cambiando. Y no era solo cansancio laboral. Era como si estuviera construyendo una nueva versión de sí misma. Una versión de la que él ya no formaba parte. Una mañana, al despertar con sed, Daniel pasó por la sala y vio la luz de su celular encendida sobre la mesa. Se había quedado dormida y lo había olvidado allí. No pretendía interrumpir, pero al coger el teléfono para dejarlo sobre la encimera, la pantalla se iluminó. Una notificación con el nombre de un contacto desconocido apareció brevemente antes de que la pantalla se apagara. Dudando, se acercó y la luz volvió a encenderse. No necesitó abrir nada. Simplemente leyó el fragmento:
Anoche fue perfecta. Todavía te huelo. La frase le quemó los ojos como si estuviera escrita con hierro candente. Le tembló la mano. El corazón le latía de forma extraña, como si algo en su interior se desgarrara en silencio. Se quedó allí unos segundos, con la mirada perdida, intentando comprender lo que acababa de ver. No era un malentendido. No era un mensaje de un amigo. Era algo demasiado claro. Demasiado intenso. Demasiado íntimo. Dejó el teléfono sobre la mesa y regresó al dormitorio sin decir nada. Sofía dormía del otro lado, profundamente dormida, ajena a lo que acababa de pasar. Daniel se acostó, pero no cerró los ojos. Pasó el resto de la noche escuchando el tic-tac del reloj y el sonido del ventilador. Por primera vez, sintió miedo de lo que estaba por venir. En los días siguientes, no la confrontó. No dijo nada. Pero algo en él finalmente se había silenciado. Empezó a observar en silencio. Los horarios, las miradas, las desapariciones de último minuto. Todo tenía sentido ahora. Las piezas que antes parecían inconexas ahora encajaban como un cruel rompecabezas. Sofía era diferente porque ya no pertenecía a la misma historia. Daniel, sin embargo, no quería respuestas impulsivas. Quería hechos. Quería certezas. Quería protección de su propia mente. Y fue en este proceso de silencio y vigilancia que decidió salir temprano del trabajo una noche y pasar por el hospital donde ella decía estar de guardia. Le compró flores, como había hecho en los primeros años de su matrimonio, las sencillas, pero significativas. Planeaba sorprenderla, demostrarle que aún había amor, en caso de que todo esto fuera solo una deriva emocional. Tal vez aún había tiempo. Tal vez aún había tiempo para salvar lo que estaban perdiendo. Llegó al lugar a las 8 de la noche, aparcó discretamente y vigiló la entrada. Los minutos transcurrieron, la gente salía en grupos, otros entraban apresurados. Pero ella no estaba. Esperó un poco más. Incluso se preguntó si había leído mal la dirección del turno de guardia. Pero cuando preguntó discretamente a una recepcionista, disfrazado de visitante perdido, descubrió que no había turnos extra para su equipo ese día. Salió en silencio, con las flores aún en la mano y el estómago revuelto. El frío que le recorrió el cuerpo no era por el viento. Era el principio del fin. En los días siguientes, empezó a reconstruir las cosas. Recordó un restaurante nuevo que ella le había mencionado una vez, diciendo que le gustaría probarlo, pero que iría con las chicas del hospital. Recordó un perfume diferente en su abrigo, una llamada telefónica que terminó demasiado rápido al entrar en la habitación. Recordó cómo ella lo besó más rápido, como si fuera un favor. Cada recuerdo adquirió ahora una nueva fuerza. Pero aún así, no habló. Necesitaba una última prueba. Algo que no dejara lugar a dudas. Y lo demostró sin darse cuenta. Un viernes, Sofía salió de casa con un atuendo que Daniel nunca le había visto para una simple reunión con sus colegas. Un vestido increíblemente elegante, tacones altos y un maquillaje impecable. Le dijo que volvería tarde, que no la esperara. Él asintió con una sonrisa neutra, le deseó buenas noches y, minutos después, se marchó en otra dirección. La siguió de lejos. Y ella no fue al hospital. Ni a un bar con amigos. Entró en un restaurante del centro, de esos lugares donde las cenas se hacen con poca luz y las parejas se miran fijamente un buen rato. Daniel aparcó un poco más lejos y se acercó a un sitio desde donde podía ver el interior sin ser visto. Al mirar por la ventana, la vio. Sentada frente a un hombre al que nunca había visto. Se reían. Brindaban. Ella le rozó el brazo con cariño. Sonrieron como dos amantes. La copa de vino entre sus dedos tembló ligeramente de risa. Sus ojos brillaron de una forma que él no había visto en años. Un brillo que no era para él. Se quedó allí parado unos segundos. La escena lo impactó con una fuerza silenciosa y devastadora. El tiempo pareció detenerse. Las conversaciones a su alrededor se convirtieron en ruido. El sonido del tráfico, distante. Era como si hubiera un cristal entre él y el mundo, y al otro lado, su esposa viviera otra vida.
No había nada en que pensar, nada que decidir. La realidad estaba ahí. Clara, cruda, despiadada. Y, sin embargo, Daniel no entró. No confrontó. No gritó. No armó una escena. Simplemente observó un momento más, luego se dio la vuelta y se alejó. Y cuando dio ese primer paso, sintió que nunca volvería a ser el mismo. Llegó a casa, se sentó en el sofá y se quedó allí. Sin televisión, sin música, sin luz. Solo él y la oscuridad. Por primera vez, sintió ira. Pero no esa ira explosiva. Era una ira fría y serena que surge cuando te das cuenta de que algo se ha perdido para siempre. Al día siguiente, redactó la demanda de divorcio. No quería abogados, no quería confrontaciones legales. Simplemente escribió claramente que terminaba la relación. Y dejó la carta en la mesa de la sala, junto a su anillo de bodas. Salió de casa sin decir nada. Sin mirar atrás. Sofía llegó horas después, sonriendo, con el lápiz labial intacto. Y al ver el sobre la mesa, algo en su interior tembló. Lo abrió con manos temblorosas. Lo leyó. Y entonces, todo lo brillante se convirtió en silencio. Y por primera vez en mucho tiempo, no supe qué hacer. Porque a veces la traición no se descubre con gritos ni escándalos. A veces, se descubre en el silencio más devastador que se pueda experimentar. Pero lo que Sofía aún no sabía era que este no era el final. Había algo detrás de esa noche, de esa cena, que aún no había comprendido. Y cuando lo descubriera, sería demasiado tarde para volver atrás. Porque no todo perdón es un camino de regreso. A veces, es solo la puerta para seguir adelante en solitario. Sofía no respondió de inmediato a la carta de divorcio. Llamó, envió mensajes, buscó, pero Daniel había desaparecido por completo. No dejó rastro, solo silencio. Y ese silencio, más que cualquier palabra, fue lo que empezó a carcomerla por dentro. Ya no era la incomodidad de la separación lo que antes la molestaba, ni el conflicto interno sobre lo que sentía o no sentía. Ahora era el dolor crudo e irreversible de la pérdida. Por primera vez, se enfrentó a la realidad, el hombre que creía siempre dispuesto a perdonar, comprender y aceptar, ya no estaba. Y no volvería. Intentó racionalizar, convencerse de que necesitaba tiempo, de que era una etapa. Pero no lo era. Se había acabado. Y ella lo sabía. La mañana en que decidió ir a buscarlo en persona estaba nublada y sofocante, como si el propio tiempo presintiera que algo iba a pasar ese día. Un amigo en común le contó dónde vivía. No le llevó flores ni regalos. Solo su corazón y una súplica de perdón. Cuando él abrió la puerta, guardó silencio unos segundos, como si no lo hubiera esperado, como si su presencia sacara a la luz todo lo que con tanto esfuerzo había reprimido. Ella pidió entrar. Él dudó. Pero cedió. Se sentaron en lados opuestos del sofá, como dos desconocidos intentando recordar la intimidad que una vez existió allí. Sofía intentó empezar, pero le quebró la voz. Entonces respiró hondo y dijo lo que llevaba días ensayando. Admitió su error, explicó que su relación con el otro hombre no fue planificada, que empezó con conversaciones inocentes, mensajes y risas sin pretensiones, y que en un momento de fragilidad, se vio envuelta en algo que nunca imaginó que viviría. Dijo que no quería justificarlo, pero que necesitaba que él supiera que no era por falta de amor. Y cuando Daniel, que había guardado silencio hasta entonces, le preguntó con una calma cortante por qué había elegido ese día en concreto para salir con el otro hombre, dudó, bajó la mirada y se mordió el labio, como si hubiera algo que nunca hubiera dicho. Él insistió y, por primera vez, ella tembló. Sofía contó que esa semana recibió un mensaje de ese hombre diciendo que sentía algo por ella y que necesitaba verla fuera del hospital. Dijo que al principio lo ignoró, pero luego, impulsada por una mezcla de vanidad, soledad y el deseo de volver a sentirse deseada, cedió. Dijo que fue curiosidad, necesidad, impulso. Pero lo que Daniel quería saber era por qué ese restaurante, ese día. Y entonces, el silencio de Sofía fue más elocuente que cualquier excusa. Intentó negarlo, pero luego bajó la cabeza y reveló lo que se había ocultado hasta entonces, no era casualidad.
Había elegido ese restaurante porque sabía que era muy poco probable que Daniel pasara de largo. Sabía que le gustaba el lugar, que habían ido juntos hacía años, y una parte de ella, aunque inconscientemente, deseaba ser vista. Quería que él sintiera algo, que se diera cuenta de que aún la deseaban, de que otros hombres aún la veían. La confesión le cayó como un rayo. No por lo que representaba, sino por su intención. No fue solo una traición física. Fue emocional, fue simbólica. Fue como si hubiera encendido una bomba y hubiera esperado a que él la viera explotar. Daniel no respondió de inmediato. Se acercó a la ventana, respiró hondo y cerró los ojos. Le ardía el pecho. Porque ahora todo tenía sentido. Quería que la atraparan. Quería causarle dolor. Quería que reaccionara. Pero no esperaba que se fuera. Sofía lloró. Dijo que no sabía cómo había llegado a ese punto, que ya no reconocía sus propias decisiones, que incluso extrañaba su silencio, su aroma en la casa, su café sencillo hecho con cariño. Él escuchaba, pero en su interior algo permanecía inquebrantable. El dolor ya se había convertido en una cicatriz. Sofía entonces le tomó la mano, le rogó por una oportunidad, le dijo que estaba dispuesta a reconstruir, que el otro hombre no significaba nada, que todo lo que había sucedido había sido un error, un lapsus, un grito de desesperación por algo que ella misma no entendía. Daniel, con lágrimas en los ojos, la miró y le dijo que la amaba, pero que el amor solo no era suficiente. Dijo que el perdón existía, pero no garantizaba la reciprocidad. Y que, aunque su corazón aún temblaba, su alma necesitaba paz. Le rogó, lo abrazó, lloró en su hombro, y en ese abrazo, sintió que todavía lo amaba con todo su ser. Pero también sintió que era demasiado tarde. Porque allí, en medio de ese reencuentro, vio algo en sus ojos que nunca antes había visto: liberación. La conversación duró horas. Recordaron buenos momentos, planes, viajes que no se concretaron, promesas incumplidas. Sofía dijo que nunca había dejado de amarlo, y Daniel, con la voz entrecortada, dijo que había confundido el amor con la costumbre. Que quien ama no hiere. Y que, aunque había espacio para la comprensión, no podía volver al lugar donde lo habían destruido. Dijo que necesitaba seguir adelante. Y que ahora sabía cuánto se había abandonado a sí mismo intentando aferrarse a algo que ella ya había dejado atrás mucho antes de la traición. Sofía se fue en silencio. Sin escándalo, sin escena. Él regresó a un apartamento vacío, donde todo parecía resonar con más fuerza. Se sentó en el suelo de la sala, con la mirada perdida, y por primera vez sintió lo que Daniel había sentido aquella noche que la vio con otro hombre. Sintió el peso de la ausencia, de la pérdida, de las consecuencias de una decisión que ya no podía deshacer. El vacío ahora era suyo. Al día siguiente, Daniel decidió visitar una cafetería que había descubierto semanas antes. Llevó un libro, se sentó junto a la ventana y se dejó llevar por la tranquilidad. Cerca, una mujer leía sola, con los pies descalzos apoyados en la silla, ajena al mundo. Sus miradas se cruzaron por casualidad. Ella sonrió. Él le devolvió la sonrisa. Y en ese instante, comprendió que quizás aún había vida después del dolor. Aún no sabía su nombre. Pero sabía que esa sonrisa no dolía. Lo que Sofía nunca imaginó fue que esa noche en la cena, esa escena que planeó sin planear, no solo marcaría el fin de su matrimonio, sino también el inicio de algo mucho más cruel, mucho más devastador, algo que solo descubriría semanas después, cuando la vida, en su implacable ironía, la confrontara con el verdadero peso de sus decisiones. Porque el hombre sentado con ella en esa mesa no era solo un pasajero desconocido, y lo que se escondía tras ese encuentro, estaba aún por venir. Habían pasado 2 semanas desde la conversación que selló el destino de un matrimonio que, a ojos de todos, era sólido y ejemplar. El otoño teñía de dorado los árboles y el viento traía una fría nostalgia, como si la ciudad misma estuviera de luto. Sofía caminaba por las calles con paso inseguro, cargando bolsas que no disimulaban el peso invisible sobre sus hombros. La culpa no solo la habitaba, sino que se alimentaba de ella. Se acabaron los planes de fin de semana, los mensajes de «¿Llegaste bien a casa?», el silencio reconfortante del hogar que habían compartido durante más de una década. Lo que quedaba ahora era eco,
vacío y la constante sensación de que algo mucho más grande estaba a punto de suceder. Desde la noche en que le rogó perdón y lo escuchó decir, con la serenidad más cruel que jamás había presenciado, que no volvería, Sofía no había pegado ojo en toda la noche. Pasó horas sentada en el suelo de la sala con las luces apagadas, repasando mentalmente todas las decisiones que la habían llevado a ese punto. Pero había una angustia mayor, un hilo suelto que la arrastraba hacia abajo, que la consumía con más fuerza que la pérdida misma. Era algo relacionado con el hombre con el que había estado involucrada. Ya no quería contacto, no respondía a sus mensajes, y cuando intentaba dormir, sentía el amargo sabor de la vergüenza al recordar las conversaciones, las caricias, como se había dejado seducir por una fantasía superficial. Pero había algo que la perturbaba profundamente, la sensación de ser utilizada. Los recuerdos de lo poco que había dicho de sí mismo, como siempre evadía el tema cuando ella le preguntaba por su pasado, como todo entre ellos era intenso y superficial a la vez. Un día, armándose de valor, buscó en sus redes sociales, intentando comprender qué se escondía tras la sonrisa seductora que la había envuelto con tanta facilidad. Fue entonces cuando algo la asaltó. Una foto antigua, con un pie de foto vago, publicada meses antes, con una mujer y 2 niños. Su rostro parcialmente oscurecido, pero familiar. Sofía amplió la imagen y un escalofrío le recorrió la espalda al instante. Conocía a esa mujer. Era una excolega de enfermería que había desaparecido del hospital meses antes tras un escándalo relacionado con un divorcio complicado. A Sofía se le heló la sangre. Era su exesposa. Y el recuerdo volvió como un puñetazo, los rumores de que su esposo había tenido una aventura secreta y manipuladora con otra mujer en el hospital. Las piezas empezaron a encajar, pero no como Sofía esperaba. No solo había sido infiel. Había sido la siguiente pieza de un juego que ya estaba en marcha. Decidida a comprender, Sofía buscó a su excolega. Encontró un viejo contacto en un grupo olvidado y le envió un mensaje directo, sin rodeos. Para su sorpresa, recibió una respuesta ese mismo día. Quedaron en verse en una cafetería discreta. Cuando se vieron, el ambiente era tenso, pero su dolor compartido le sirvió de vínculo. La excolega, llamada Elena, no dudó. Le contó todo. Dijo que el hombre con el que Sofía había estado era manipulador, emocionalmente inestable, y que la había abordado de la misma manera, conversaciones amables, cumplidos calculados, atención estratégica. Dijo que se aprovechaba de la inseguridad de las mujeres que elegía. Que le gustaba seducir, tener el poder de hacer que alguien dejara una relación estable por él. Que coleccionaba historias así. Que se marchaba después de conseguir lo que quería. Elena dijo que su divorcio fue devastador y que él desapareció poco después, dejándola con deudas y profundas cicatrices. Sofía se quedó sin aliento mientras escuchaba. No era solo vergüenza. Era humillación. Era la certeza de que había destruido todo lo que tenía por algo que nunca fue real. Esa noche, tras el encuentro, Sofía caminaba por las calles como si hubiera perdido el equilibrio. El aire parecía más pesado, el mundo más silencioso. Al llegar a casa, lo primero que hizo fue romper todas las fotos que había guardado de su amante. Borró los mensajes, borró las fotos de su teléfono, pero no podía borrarse de aquel desastre. El pasado era un fantasma que ahora gritaba. Y en medio de ese abismo, un pensamiento se repetía: Daniel había visto lo peor de ella y, sin embargo, le ofrecía perdón. Ella lo había subestimado. Había subestimado la profundidad de sus sentimientos. Y ahora, solo quedaba su ausencia y el dolor de perder no solo a un esposo, sino al único hombre que realmente se había preocupado por ella. Incapaz de guardárselo para sí misma, decidió contárselo. Necesitaba contárselo. No para buscar la reconciliación, sino por honestidad. Necesitaba que él supiera toda la verdad, cómo se había equivocado, como todo había sido un error mucho mayor de lo que había imaginado. Fue al café que sabía que él frecuentaba. Esperó afuera, observándolo hasta que lo vio sentado, leyendo, relajado. Se acercó lentamente y se disculpó. Él la miró con cierta sorpresa, pero con serenidad. Ella se sentó. El silencio entre ellos duró un minuto entero, y luego ella comenzó a hablar.
Le contó sobre su encuentro con Elena, sobre la historia del hombre con el que había estado involucrada, sobre cómo todo había sido una trampa emocional. Dijo que entendía que nada justificaba lo que había hecho, pero que la verdad debía ser dicha. Mientras hablaba, Daniel la observaba atentamente. Pero lo que ella no esperaba fue su reacción. No expresó ni enojo ni compasión. Simplemente dijo que, de alguna manera, ya presentía que algo andaba mal en esa relación. Que algo en su comportamiento esa noche, en ese restaurante, parecía ensayado, como si estuviera destinado a ser visto. Y ahora tenía sentido. Daniel la miró profundamente a los ojos y dijo que, por irónico que fuera, saberlo lo liberaba aún más. Dijo que ver cómo ella también había sido engañada y utilizada no le daba placer, pero sí paz. Porque ahora sabía que la destrucción de su matrimonio no había sido solo decisión suya, sino también resultado de una mala acción externa. Aún así, eso no cambió el final. Él ya no estaba allí. Ya no sentía lo mismo. Y ella, entre lágrimas, lo reconoció. Dijo que no esperaba volver. Que no quería empezar de nuevo. Solo quería disculparse de verdad, mirarlo a los ojos y decirle, siempre tuviste la razón. ¿Yo fui quien se perdió a sí misma? En ese momento, ambos se pusieron de pie. Él la abrazó fuerte, intensamente, como quien cierra un libro con respeto. Y cuando se separaron, su mirada aún suplicaba, pero sus pasos ya apuntaban hacia la vida que había elegido. Sofía se quedó allí, viéndolo alejarse, segura de que nunca volvería a encontrar un amor tan puro. Daniel caminó hacia el futuro con una nueva ligereza. No porque hubiera ganado, sino porque había comprendido que perdonar no se trata de recuperar a alguien. Se trata de liberarse del dolor que la otra persona dejó atrás. Y él, por fin, era libre. Daniel salió del café sin mirar atrás, caminando por las calles como si el peso de los últimos meses finalmente se hubiera liberado de sus hombros. La conversación con Sofía, la revelación del juego psicológico al que ella también había sido sometida y el reconocimiento de que, a pesar de su error, sentía un arrepentimiento genuino, todo esto formó un tejido que el tiempo no borraría, pero que ahora ya no tenía el poder de herirlo. Lo que antes le había dolido, ahora solo resonaba. Era como una cicatriz en la piel curada, visible, quizás incómoda en ciertos días fríos, pero ya no palpitaba. Mientras caminaba, se sintió completo por primera vez en mucho tiempo, como si finalmente hubiera salido de un túnel oscuro que lo consumía lentamente por dentro. Era extraño darse cuenta de que el amor, por profundo que fuera, no siempre era suficiente para mantener unidas a dos personas. El dolor no había desaparecido, sino que se había transformado, tomando una forma diferente, más silenciosa, más serena. Ahora dolía de otra manera. Y, en cierto modo, esto lo acercó a sí mismo. Pasaron las semanas. Daniel continuó su rutina con una calma que poco a poco dejó de resultar artificial. Las mañanas ya no le dolían como antes. Las tardes, antes ocupadas por pensamientos circulares, ahora daban paso a la lectura, a películas que hacía tiempo quería ver pero nunca tenía energías para ver, a cafés en nuevos lugares, a pequeños cambios en el apartamento que simbolizaban una nueva etapa. Compró una bicicleta. Empezó a pedalear por parques, sintiendo el viento en la cara como si fuera un renacimiento silencioso. Era como si redescubriera su propia identidad, sepultada bajo años de una relación que, aunque marcada por el amor, había dejado profundas cicatrices de abandono emocional. El redescubrimiento de su autonomía fue gradual. No hubo una ruptura repentina, sino una reconstrucción lenta y constante. Por otro lado, Sofía se hundió más en sí misma. El trabajo seguía siendo exigente, las horas en el hospital seguían siendo largas, pero ahora había algo en ella que nadie podía tocar. Su colega de sonrisa fácil ya no sonreía como antes. La enfermera, siempre dispuesta a escuchar y consolar, ahora parecía distante, solo físicamente presente. Empezó a rechazar invitaciones a reuniones, a evitar almuerzos en grupo y a cambiar conversaciones profundas por respuestas automáticas. En casa, el eco era ensordecedor. La televisión estaba baja, las ventanas abiertas, dejando entrar una corriente de aire que solo empeoraba el vacío. Revisaba su teléfono con frecuencia, incluso sin esperar mensajes. Incluso marcaba el número de Daniel, pero lo borraba antes de llamar.
Él sabía que ya no había lugar para súplicas. El perdón ya se había concedido, pero no como ella lo había soñado. Y eso dolía más que cualquier castigo. No fue el abandono lo que la destruyó, fue el amor que aún sentía correspondido con dulzura, pero sin reciprocidad. Un amor que se despidió con dignidad, y que por eso mismo la destrozó. En un intento por escapar de sí misma, Sofía buscó terapia. Necesitaba entender por qué había engañado, por qué se había dejado involucrar, por qué había destruido lo que más apreciaba. En las sesiones, desveló viejos dolores que nunca había abordado, necesidades que de niña había intentado llenar con la admiración de los demás, miedos que había disfrazado con una autonomía forzada. Descubrió que nunca había aprendido a lidiar con el aburrimiento de las relaciones largas, que había confundido estabilidad con estancamiento, que había dejado de cultivar el amor porque esperaba que la alimentara a ella. Lloró como nunca, no por la pérdida de su matrimonio, sino por haber comprendido finalmente en la mujer en la que se había convertido. Y esta verdad era la más dolorosa. No había nadie más a quien culpar. Ni a su amante, ni a Daniel. La ruina había comenzado en su interior. Y ahora, necesitaba reconstruir no una relación, sino a sí misma. Daniel, a su vez, se reencontró con viejos amigos, reencontró contactos que había dejado de lado mientras priorizaba su vida en pareja. Durante una de estas reuniones, también se reencontró con alguien. Una en particular le llamó la atención. Una amiga de la universidad, Lara, había regresado a la ciudad después de años viviendo en el extranjero. El reencuentro fue informal, pero el ambiente era diferente. Ella, ahora divorciada, también cargaba con sus cicatrices. La conversación fluyó con naturalidad. Rieron de viejos recuerdos, hablaron de los caminos que los separaron y los lastimaron, y finalmente, de lo que habían aprendido en el camino. No había prisa entre ellos, ninguna necesidad disfrazada de pasión. Era ligero. Era sincero. Y fue en esta ligereza que Daniel comenzó a darse cuenta de que tal vez era posible amar de nuevo, sin tener que borrar lo que había experimentado antes. Con Lara, todo empezó despacio. Cenas sin pretensiones, paseos por el parque, conversaciones nocturnas sobre todo y nada. Daniel sintió que podía ser él mismo. No había exigencias, solo presencia. Era diferente a lo que había tenido con Sofía, ni mejor ni peor, simplemente diferente. Y eso bastaba. Un sábado despejado, durante una feria callejera, le tomó la mano por primera vez. No había fuegos artificiales ni música de fondo. Había paz. Y eso, para él, significaba mucho más. Comprendió, en ese momento, que seguir adelante no se trataba de borrar el pasado, sino de darse la oportunidad de experimentar algo nuevo, sin culpa, sin cargas. Mientras tanto, Sofía seguía con su terapia, pero los días se le hacían largos. Tenía pesadillas sobre aquella noche en el restaurante, reviviendo la expresión de Daniel al verla, la forma en que se alejó sin gritar, sin destrozar, simplemente yéndose. Soñaba con una versión en la que él se defendía, luchaba, suplicaba quedarse. Pero nunca fue así. Y eso fue lo que la hirió, él no la retuvo. La liberó. Y ella, en su libertad, eligió equivocarse. La terapeuta la ayudó a comprender que el amor no está garantizado, que se necesita cuidado constante, que amar a alguien no significa solo desear, sino elegir cada día. Y dejó de elegir. Sofía lo entendió ahora. Demasiado tarde. Empezó a escribirse cartas. Escribí en ellas todo lo que deseaba haber dicho, todo lo que deseaba haber hecho de otra manera. En una, escribió que aún amaba a Daniel. En otra, confesó que, por mucho que lo extrañara, lo que más le dolía era extrañarse a sí misma cuando estaba con él. Descubrió que se había convertido en alguien que no reconocía, y solo después de la pérdida se dio cuenta de lo desconectada que estaba de su verdadero yo. El mayor castigo no fue el final, sino el espejo al que ahora me enfrentaba cada día. Daniel no sabía de las cartas, las sesiones ni los arrepentimientos diarios que ella experimentaba. Estaba concentrado en el presente. Había aprendido que cuidarse también era una forma de respetar el amor que una vez tuvo. No necesitaba odiar a Sofía para seguir adelante. No necesitaba borrar el pasado para escribir un nuevo capítulo. Su alma ahora era tierra fértil para nuevos comienzos.
Con Lara, comenzó a planear un viaje corto, algo sencillo, a una ciudad cercana. No había prisa. Solo ganas. Y eso fue suficiente. Mientras empacaba algunas cosas viejas en casa, encontró una foto. Era de él y Sofía, sonriendo, abrazados, en un viaje de invierno. La miró fijamente por un rato. No sintió rabia. Ni dolor. Solo ternura. Guardó la foto, no como un recordatorio de un amor perdido, sino como un símbolo de cuánto había crecido. Sabía que algunas historias no terminan como esperamos, pero eso no las hacía menos importantes. Y en el fondo, sabía que esa historia, aunque terminada, aún tenía una página más por venir. La última. La que se cierra no con tristeza, sino con la madurez de quien entiende que el amor, por muy hermoso que sea, cuando se deja desatendido, se pierde. Y a veces, el amor más grande es el que deja ir al otro, incluso cuando todavía quieres quedarte. El teléfono sonó en plena tarde gris, un lunes de esos en los que el tiempo parece arrastrar en sus nubes el peso de todo lo no dicho. Daniel, al ver el nombre en la pantalla, dudó. Era Sofía. No habían hablado desde aquella conversación en el café. Ella respetó el silencio que él le había pedido, y él respetó el tiempo que probablemente necesitaba para lidiar con sus propios fantasmas. Pero ahora, ahí estaba su nombre de nuevo. Casi colgó la mano por impulso, pero algo lo impulsó a responder. La voz al otro lado sonaba más tranquila, aunque temblorosa, como sujeta por un hilo a punto de romperse. Dijo que no quería interrumpir, que no llamaba para pedir nada, que solo necesitaba decir algo. Daniel respiró hondo, escuchó y aceptó su invitación para un último encuentro, no en el café como la última vez, sino en un lugar más neutral. Sugirió el jardín del Museo de Arte Moderno, un espacio tranquilo donde el sonido de los árboles suele amortiguar el dolor que la garganta no puede contener. Ella llegó antes que él, sentada en uno de los bancos de piedra, abrazándose como si el frío la invadiera. Cuando él se acercó, ella se levantó lentamente y, durante unos segundos, simplemente se miraron fijamente. No había tensión. Había tiempo. El tiempo pasaba, el tiempo se perdía, el tiempo se reflejaba. Daniel la saludó con un leve asentimiento y ambos se sentaron. El jardín circundante parecía ajeno a lo que sucedía entre ellos, como si la vida continuara a su propio ritmo, mientras intentaban comprender qué quedaba de aquella historia. Sofía, con la mirada fija en sus manos, dijo que ya no había excusas ni justificaciones, pero que sentía la necesidad de compartir lo aprendido. Habló del proceso de terapia, de las cartas que se había escrito a sí misma, de los días en que no podía levantarse de la cama, de las pesadillas en las que revivía la escena del restaurante, pero ahora desde fuera, como espectadora de su propia destrucción. Dijo que su perdón había sido un espejo cruel, porque era tan tierno que exponía lo miserable que se sentía. Que no fue la ira lo que la destrozó, sino su ausencia. No en su cuerpo, sino en su alma. Daniel escuchó atentamente, pero su expresión no era de dolor ni lástima. Era la de alguien que había superado lo peor del temporal y ahora simplemente observaba los daños. Cuando ella terminó, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los codos en las rodillas, y dijo que admiraba su valentía al admitirlo todo, pero que necesitaba ser honesto. Dijo que durante años se había reprimido para mantener su matrimonio a flote, que a menudo no expresaba sus sentimientos para evitar conflictos, que se relegó a un segundo plano para darle espacio a una mujer a la que amaba más que a sí mismo. Y que ahora, por primera vez, experimentaba un tipo diferente de amor, el amor propio. Dijo que comprendía su arrepentimiento, pero que ya no podía soportar esa carga. Que había aprendido que el verdadero perdón no era lo que apaciguaba al otro, sino lo que te liberaba. Sofía bajó la mirada, contuvo las lágrimas que insistían en caer y le preguntó, con la voz casi apagada, si había conocido a alguien. Daniel guardó silencio unos segundos. Pensó en Lara, pensó en los momentos de alegría, en la risa despreocupada, en la ausencia de dolor a su lado. Y respondió que sí, que había conocido a alguien, pero que eso no era lo que importaba en ese momento. Sofía sonrió, triste pero sincera. Dijo que era feliz, aunque le doliera. Porque él merecía todo lo que ella no podía darle. Y que esperaba, de corazón, que esa mujer supiera cuidarlo como ella no lo había hecho. Daniel simplemente asintió.
El silencio que siguió no fue incómodo. Era necesario. Y entonces Sofía sacó una carta de su bolso. Dijo que se la había escrito, no para que la leyera en ese momento, sino para que la guardara. Daniel la aceptó, pero no prometió nada. Le dio las gracias y, cuando ambos se levantaron, se abrazaron por última vez. Fue un abrazo largo y sincero, sin promesas. Fue una despedida. Pero una despedida limpia. De alguien que entendió que el amor también puede terminar con dignidad. Al día siguiente, Daniel despertó con el corazón más ligero. El pasado ya había pasado. La herida había sanado. Y lo que quedaba era una paz silenciosa que llenaba los espacios que una vez le dolieron. Leyó su carta esa noche. No lloró. La leyó con cariño, con respeto, con la serenidad de quien ha hecho las paces con todo. Ella habló del amor que solo entendió después de su pérdida, de los pequeños gestos que nunca apreció, de las conversaciones que egoístamente ignoró, de lo sola que se sentía sin él, incluso rodeada de gente. Y al final, le pidió que no olvidara quién era antes de ella. Daniel dobló la carta y la guardó en una caja, junto con otros recuerdos que ya no le dolían. Con Lara, los días transcurrían con naturalidad. Percibió en Daniel una sensibilidad poco común, una calma propia de quien había superado tormentas y aprendido a bailar bajo la lluvia. Nunca le preguntó sobre su pasado con Sofía, y él nunca lo ocultó. Había transparencia entre ellos. No hubo comparaciones, solo descubrimientos. Empezaron a planear un viaje más largo, tal vez una temporada en el extranjero, tal vez un nuevo comienzo en otra ciudad. Daniel ahora vivía el presente intensamente, pero con los pies en la tierra. Aprendió a apreciar los detalles, a respetar sus propios límites, a no rendirse por miedo a la pérdida. El hombre que era ahora no era el mismo que antes. Y eso era bueno. Mientras tanto, Sofía seguía reconstruyéndose. Se matriculó en un curso de especialización, empezó a escribir con regularidad, reencontró viejas amistades y, poco a poco, creó una nueva versión de sí misma. No una que buscara la aprobación externa, sino una que mirara hacia adentro con más compasión. Hubo días difíciles, hubo contratiempos, hubo momentos en los que la soledad aún gritaba. Pero también hubo fuerza. El dolor había sido profundo, pero la transformación que trajo consigo lo fue aún más. Empezó a asistir a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por relaciones traumáticas. Allí, escuchó historias conmovedoras, compartió su propia experiencia, lloró y fue recibida. Por primera vez en mucho tiempo, sintió que estaba construyendo algo real a partir de lo que se había roto. En una de estas reuniones, tras el doloroso relato de una joven que había sido abandonada tras ser traicionada, Sofía se levantó y dijo algo que nadie esperaba oír de alguien que había sido la traidora. Dijo que engañar no era solo un error, era una forma de escapar. Y que huir de lo que llevas dentro es la forma más cobarde de perderte. Dijo que lo que más le dolía no era el juicio de los demás, sino tener que vivir a diario con la certeza de haber perdido a alguien que la amaba por completo, simplemente porque no podía reconocer ese amor. Dijo que ahora entendía que el amor no se trata de ser perfecto, se trata de estar presente. Y ella, en el momento que más necesitaba estar presente, eligió estar ausente. Sus palabras fueron conmovedoras. No hubo aplausos, sino miradas de reconocimiento. Porque la verdad, dicha con humildad, traspasa cualquier defensa. Y en ese momento, comprendió que quizás su historia tenía un propósito mayor, servir de advertencia, de reflexión, de oportunidad de transformación para otras mujeres. Decidió escribir un libro. No un romance, ni un libro de autoayuda. Sino un libro de verdades. Verdades duras, necesarias, dolorosas. Y así comenzó una nueva misión. No para redimirse, sino para evitar que otras cometieran los mismos errores. Al otro lado de la ciudad, Daniel y Lara veían una película, abrazados en el sofá. Era una noche normal, sin incidentes. Pero había paz en sus ojos. La paz de quien ha experimentado un gran dolor, ha sobrevivido y ha elegido seguir amando. No por necesidad, sino por decisión propia. Y aunque el pasado aún persistía en algún rincón de su memoria, ya no era un lugar de sufrimiento, sino de aprendizaje. La vida continuó. Sus caminos ya no se cruzaron.
Pero cada uno siguió su propio camino, cargando con el bagaje del dolor y la sabiduría que el perdón, incluso en silencio, ofrecía. Aún quedaba un capítulo final, un final que no traería giros inesperados, sino la conclusión de todo lo que la vida tenía que enseñar, con dolor, con pérdida, pero también con la oportunidad de renacer. El verano llegó en silencio, trayendo días más largos, noches más cálidas y una calma que parecía desconocida para aquella historia. Daniel caminaba entre los puestos de un mercado al atardecer con Lara a su lado, entrelazando los dedos con los de ella en un gesto natural y sin pretensiones. Había risa en sus ojos y ligereza en sus gestos. El pasado, aunque aún presente como recuerdo, ya no era una herida. Era una lección, tatuada de respeto y resiliencia. Había comprendido que volver a amar a alguien no significaba borrar lo vivido, sino permitir que su corazón se convirtiera en hogar de afectos nuevos, más maduros y conscientes. Con Lara, había comprensión mutua, respeto por el tiempo y una complicidad que no requería palabras. Y eso bastaba. No era pasión ciega, era construcción. Sin prisas, con alma. Un fin de semana, decidieron hacer una escapada. Subieron a un pueblo histórico, de esos con calles empedradas y casas coloridas, donde el tiempo parece transcurrir más despacio. Sentados en un mirador, vieron la puesta de sol tras las montañas, y en ese silencio apacible, Daniel la miró con la tranquilidad de quien sostiene algo preciado en sus manos. No prometió eternidad ni perfección. Pero le dijo, con voz firme y serena, que allí, a su lado, había redescubierto lo mejor de sí mismo. Que se sentía libre, pleno, y que quería seguir descubriendo lo que podían construir juntos, sin presiones, solo con la verdad. Lara sonrió, se conmovió, le apretó la mano con fuerza y le respondió que ya había elegido estar allí, cada día. Ese intercambio sencillo, honesto y profundamente humano selló el nuevo capítulo de una historia que nació de lo que parecía un final. Por otro lado, Sofía había publicado su libro, Cartas de Silencio, un título que transmitía todo el dolor, la culpa y el aprendizaje que escribió con los dedos temblorosos de alguien que sintió en carne propia el peso de sus decisiones. La publicación se viralizó inesperadamente, no solo por su contenido doloroso y sincero, sino porque muchas mujeres se vieron reflejadas en sus páginas como espejos incómodos. Algunas expresaron gratitud por encontrar la fuerza para replantear sus vidas antes de que fuera demasiado tarde. Otras expresaron gratitud por la pérdida que nunca pudieron explicar. Sofía comenzó a ser invitada a entrevistas, grupos de discusión y grupos de apoyo. Su dolor se convirtió en un puente, y con él, comprendió que su reconstrucción también podía ser un camino para otras. Pero nada de esto borró la soledad que la atormentaba en casa. El éxito del libro era real, la gente la aplaudía, pero ella sabía que cada cumplido traía consigo un recordatorio silencioso, nada de eso traería de vuelta a Daniel. Y ella no quería otro Daniel. Quería a este. El que conocía sus silencios, sus miedos, la forma en que se ajustaba las gafas al concentrarse. Quería al hombre que había perdido por distracción, por vanidad, por creer que el amor era eterno en sí mismo. Algunas noches, todavía dormía abrazada a una vieja camiseta suya, ahora sin olor pero llena de recuerdos. Aprendió a lidiar con eso, no como un castigo, sino como un recordatorio. El amor necesita ser alimentado. Si se descuida, enferma. Si se le falta el respeto, muere. Una tarde, la invitaron a dar una charla en una escuela sobre responsabilidad emocional. Mientras hablaba, notó un rostro familiar al fondo del salón. Era la hija de una amiga en común, una adolescente que había crecido viendo a Daniel y Sofía como una pareja modelo. Cuando terminó de hablar, la joven se acercó y dijo algo que la destrozó. Dijo que ahora entendía que no todos los errores tienen que ser el final, pero que algunos errores cuestan todo lo que amas. Y que esperaba algún día amar a alguien que decidiera quedarse, incluso cuando todo pareciera difícil. Sofía sonrió, con los ojos llenos de lágrimas. La niña la abrazó y se fue. Sofía se quedó allí unos minutos, con el corazón apesadumbrado, pero segura de que ese abrazo contenía un perdón que nunca se había atrevido a pedir. Al cabo de un mes, decidió hacer algo simbólico. Fue al lugar donde había conocido a Daniel, una pequeña librería que aún existía, silenciosa y llena de recuerdos entre los estantes. Entró, recorrió los pasillos, olió las páginas y se permitió recordar.
No con dolor, sino con gratitud. Tomó un libro que sabía que amaba, escribió una discreta dedicatoria y se lo dejó a la dependienta. Le pidió que se lo diera si alguna vez pasaba por allí. No sabía si eso sucedería, pero era su manera de cerrar. De devolver un poco de lo que había recibido. De cerrar por fin un ciclo. Daniel nunca supo de la conferencia, ni de la dedicatoria, ni del libro que quedó en la librería. Quizás algún día yo sí. Quizás no. Pero lo que importaba ahora era el presente. La historia con Sofía había terminado, y el final no era el que ella quería, sino el que la vida construyó coherentemente. Ambos siguieron adelante. Uno con un nuevo amor, el otro con una nueva versión de sí mismos. Ambos marcados para siempre por una historia que no podía continuar, pero que lo cambió todo. No hubo reencuentro, ni recuperación. El destino eligió ofrecer aprendizaje, no reconciliación. Porque los finales felices no siempre están en el regreso. A veces, están en la valentía de aceptar que lo que nos formó ya no nos pertenece. Y así termina esta historia. Un matrimonio destruido no por falta de amor, sino por el abandono, la vanidad y la búsqueda vacía de algo ya poseído pero poco apreciado. Una traición que lo costó todo, que dejó cicatrices, pero también profundas lecciones. Una mujer que vio su mundo derrumbarse en sus propias manos y tuvo que reconstruirse sin garantías. Un hombre que resurgió de las cenizas sin necesidad de sufrir a cambio. Un nuevo amor que surgió como recompensa a la paciencia y la resiliencia. Y un silencio entre dos corazones que, a pesar de la distancia, aún se respetan. Si has llegado hasta aquí, por favor, comenta abajo qué te pareció esta historia. Queremos saber tu opinión, qué sentiste, qué pensaste y si alguna vez has vivido algo similar. Suscríbete al canal si aún no lo has hecho y no te pierdas las próximas historias que te sorprenderán y te conmoverán profundamente. Recuerda, la traición destruye mucho más que una relación. Erosiona el respeto, destruye la confianza y desintegra lentamente el amor. Una sola decisión puede causar pérdidas irreparables. Ninguna pasión momentánea justifica el dolor de perder a alguien que te amó de verdad. Y este canal no apoya, fomenta ni idealiza ningún tipo de traición. Todo lo contrario. Usamos estas historias para mostrar las consecuencias, el daño y la importancia de valorar a quienes están a nuestro lado antes de que sea demasiado tarde.